Hola, soy Mónica Holguín y te doy la bienvenida a Aprendamos del Cerebro, un espacio para descubrir cómo funcionan nuestros procesos mentales y cómo apoyarlos en el aula y en casa. En este episodio vamos a responder una pregunta fascinante. ¿Dónde vive el lenguaje en el cerebro? Porque hablar, escuchar, comprender y expresar no son habilidades simples. Son el resultado de una red compleja que une sonidos, símbolos y emociones. Y entender esto nos ayuda a acompañar mejor a quienes tienen dificultades para comunicarse. ¿Qué es la neuropsicología del lenguaje? Es una rama de la neuropsicología que estudia cómo el cerebro procesa el lenguaje, cómo lo entendemos, lo producimos, lo recordamos, cómo lo usamos para relacionarnos. Esto va a incluir los sonidos, los fonemas, palabras, los significados, las estructuras que se hacen de una frase, el uso de ese lenguaje en el contexto, la emoción y el tono que se utiliza para hablar. Y todo esto ocurre gracias a distintas áreas del cerebro que trabajan juntas. Pero, ¿qué partes del cerebro participan en el lenguaje? Seguramente una de las áreas más conocidas es el área de Broca, que es la que según las observaciones y según todo el análisis que se ha hecho del lenguaje, el área de Broca produce el lenguaje, las frases y esa estructura gramatical. Hay otra área que se llama el área de Wernicke y que es la encargada de comprender aquello que escuchamos. Otro elemento clave en el cerebro dentro de esta creación, esta estructura del lenguaje, es el fascículo arqueado. Esto lo que hace es que une el área de Broca con la de Wernicke para que podamos repetir, responder y construir frases. Y en ocasiones esta comunicación no se da de la mejor manera. También tenemos la corteza auditiva, que es la encargada de interpretar los sonidos. Dentro de todo este proceso también está el hemisferio derecho, que entiende la intención, ese tono emocional y las bromas que se pueden realizar en el lenguaje. Y un último elemento tiene que ver con el lóbulo frontal, que va a ayudar al lenguaje a que se entienda con coherencia y autocontrol. Si alguna de estas zonas se afecta por alguna lesión, por un desarrollo atípico o porque hay dificultades en el aprendizaje, el lenguaje puede alterarse. Vamos a verlo mejor con un caso. Marta, de 6 años, entiende todo lo que se le dice, pero cuando quiere hablar, formar frases cortas, lo hace con mucho esfuerzo y le cuesta expresarse con claridad. Su evaluación mostró que tenía dificultades en el área de Broca, que es la que se encarga de la expresión verbal. Trabajando con juegos, cuentos y modelado, Marta fue ganando confianza y aumentando su vocabulario. Esto nos recuerda que comprender no siempre implica poder expresar, y aunque con apoyo es posible que avancemos. ¿Qué podríamos hacer con un estudiante como Marta o con un hijo como Marta desde la casa o la escuela? Primero, poder observar si el niño comprende lo que se dice. Eso va a ser clave. Fijarnos en cómo usa sus frases, si es que las hay. Usar apoyos visuales, imágenes, pictogramas. Jugar con el lenguaje por medio de rimas, de cuentos, de adivinanzas. Y estimular todos los niveles del lenguaje. Lo fonológico, lo semántico, lo gramatical y lo social. Y sobre todo, tener paciencia, con atención y evitar corregir desde el juicio. Vamos a hacer unas preguntas de repaso. ¿Qué es lo que estudia la neuropsicología del lenguaje? La relación entre el cerebro y los procesos de comprensión y producción del lenguaje. ¿Qué áreas cerebrales son clave en el lenguaje? El área de Broca, que es encargada de la expresión. El área de Wernicke, de la comprensión. El fascículo arqueado, la corteza auditiva y el hemisferio derecho. ¿Qué señales podrían alertar de una dificultad neuropsicológica del lenguaje?
tener dificultad para formar frases, para comprender instrucciones o para usar el lenguaje en un sentido social. Gracias por estar en este primer episodio. Hoy aprendimos que el lenguaje no es magia, es neurociencia, y que conocer cómo se organiza en el cerebro nos permite entender mejor a quienes tienen dificultades y acompañarlos con empatía. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde iremos empezando a hablar de cómo estimular ese lenguaje en los niños pequeños, con juegos, vínculos y sobre todo con presencia. Hasta entonces.